Hola, ¿qué tal amigos? Como todos los viernes nos reunimos en Conversando con nuestra gente. Un fraternal saludo para todas las personas que nos escuchan. Le damos la bienvenida al representante José Alberto Tejada, quien hoy va a hablar con nosotros de varios temas. Como habíamos quedado en el programa pasado, vamos a hablar de su trabajo en el territorio, pero también de su trabajo legislativo. Y vamos a hablar de un tema que creo que no es que haya generado polémica, sino que han querido que genere polémica. Vamos a hablar de la ley 330 del 2022, en el cual el representante es ponente. Representante, bienvenido a Conversando con nuestra gente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias, Laura. Bueno, representante, usted siempre ha sido un hombre claro y ha salido de frente a hablar de diferentes temas. Primero en el estallido social, segundo como empresarios. Le ha dado la cara a muchos temas que para alguna gente no son políticamente correctos, pero usted ha tenido esa gallardía y otra vez lo hace acá en Conversando con nuestra gente. Representante, quiero preguntarle por la ley 330 de 2022 que ha generado polémica porque usted es ponente. Primero quiero, para las personas que no saben cómo se elige un ponente de los proyectos de ley, que creo que ahí ha habido una desinformación total. Bueno, mire, lo primero es precisar algunos términos de la técnica legislativa. Los congresistas trabajamos por comisiones constitucionales y trabajamos por plenarias. En el caso de los representantes, yo, por ejemplo, hago parte de la comisión tercera, que es la comisión donde se hacen los debates económicos y se hace la primera discusión de proyectos que se presentan por iniciativa parlamentaria, por iniciativa de gobierno, para que después pasen a plenaria de Cámara y, si lo requieren, pasen a comisión y a plenaria de Senado. Eso uno. Dos, la decisión de quién es ponente no depende del parlamentario, depende de la mesa directiva, en este caso de la comisión tercera. La comisión tercera, en su decisión libérrima, la junta directiva de la comisión decide cada proyecto a qué ponentes asigna, unos como coordinadores, otros como ponentes, y la tarea que les pone es estudienlo y presenten ponencia positiva o ponencia negativa. Si se presenta ponencia negativa, pues lo que se supone es que se hunde el proyecto o se archiva. Si se presenta ponencia positiva, lo que se supone es que el proyecto sigue tránsito hacia la plenaria y después, si pasa en plenaria, sigue tránsito para Senado. En el caso de este proyecto en particular, como fue presentado por iniciativa parlamentaria de una senadora, una vez que nosotros lo discutimos, lo pasamos para que la plenaria del Senado lo discutiera. Esa es la segunda precisión que quiero hacer. La tercera, en mi caso particular, hasta hoy, y lo aclaro no porque me avergüence haber hablado con Paloma, yo nunca he hablado con Paloma Valencia ni de este proyecto ni de otro. La he saludado las veces que me la encuentro y la seguiré saludando las veces que me la encuentre, a ella y a todos los parlamentarios, porque yo aquí no tengo enemigos gratuitos, enemigos de saludo, ni tampoco enemigos de iniciativas. Esto lo digo porque este proyecto no es producto de una manguala. Este proyecto es producto del espíritu democrático que se respira en un Congreso de un país democrático. Si el mismo presidente de la República se sienta con líderes de la oposición política y también con empresarios no afectos o semiafectos o afectos, y con líderes de la sociedad civil afectos, no afectos o semiafectos, pues los parlamentarios debemos hacer lo mismo. Yo no me voy a negar a hablar con ningún parlamentario porque la opinión pública lo tenga demonizado. Eso no lo voy a hacer. Ese no es mi papel. Yo ni soy fiscal ni soy juez. Yo soy parlamentario.
y me ciño a los textos que se me entregan para estudio. En el caso que nos ocupa del proyecto 330, este proyecto se ha estudiado o se estudió en este semestre de esta legislatura en el Senado, pasó con ponencia positiva nuestra en la Comisión Tercera. ¿Y por qué dimos la firma de ponencia positiva? Porque en su momento consideramos que el proyecto podía efectivamente defender, al contrario de perjudicar, defender al micro, pequeño y mediano productor primario del campo. Cuando hablamos de producción primaria, hablamos de la producción, o de la leche, o del café, o del plátano, o de la cebada, o de las frutas, o del maíz. Cuando se habla del campo sin hablar de producción primaria, usted puede hablar de sustitución de cartera, no sé, construcción de hangares, pero no de producción. Aquí estamos hablando de producción. Esto es para que se tenga en cuenta por parte de la audiencia, de la opinión pública. Lamentablemente a veces, porque pues yo comprendo que es mucha la información y a veces es muy técnica, pues la gente lee los titulares, lee los primeros párrafos o algún influencer o algún periodista, no necesariamente de mala fe, induce a la opinión pública a considerar en una o en otra dirección la posición de quienes estamos haciendo estos estudios. Esto a mí, yo lo comprendo perfectamente y por eso creo que mi deber y también lo importante para la opinión pública es precisar la situación. Una vez que me doy cuenta antier, cuando se abrió el debate, que la ministra de Agricultura había radicado concepto negativo sobre este proyecto, inmediatamente me puse de acuerdo con el enlace del ministerio en el Congreso. Quedamos en que yo pedía suspensión del trámite del proyecto, no porque el gobierno me lo esté pidiendo, sino porque yo quiero hacerlo así para que haya transparencia. Y además pedí retirar mi firma de la ponencia positiva de tal cual como está ahora, con el propósito de la próxima semana reunirme con autoridades del Ministerio de Agricultura y evaluar la posibilidad de presentar una nueva versión de proyecto para la próxima legislatura que cumpla efectivamente el propósito esencial que tiene este proyecto. Y el propósito esencial es que los recursos de Finagro se dediquen en un porcentaje más alto a financiar la producción primaria del micro, pequeño y mediano empresario, y no solo a los grandes o a los medianos grandes, y no solo a sustitución de cartera, que es para lo que más se utiliza. Porque, por ejemplo, para que tengan un dato, en los últimos 6 años, de 2017 a hoy, se han irrigado recursos por 112 billones de pesos en el agro. Pero cuando usted va a ver, de esos 112 billones, solo el 35% aproximadamente se ha dedicado a financiar producción primaria. Es decir, la cosecha, la siembra, el mantenimiento del producto alimenticio en la tierra. Y de todo ese dinero de 112 billones, el 74% se lo han financiado a los grandes empresarios, el 14% a los medianos grandes, o sea, el 88% ha quedado en manos de la gran empresa y de la mediana grande empresa agroindustrial o agrícola. Y los pequeños y micros han quedado solo con el 14%. ¿Qué estamos intentando o por qué a mí me parece que el proyecto tiene algunas cosas que es bueno evaluar con detalle?
Una, que se constituye la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, conformado en primera línea por el Ministerio de Hacienda, en segundo por el Ministerio de Agricultura, en tercero por Finagro y en cuarto por otras cantidades de instituciones como la Agencia de Desarrollo Rural y otras más, tanto del Ministerio como de otras entidades del gobierno, incluyendo a la DIAN, por ejemplo, y a gremios tanto de los grandes como de los pequeños del campo. Entonces, dice el proyecto que se está ahora pidiendo aplazar, que yo pedí que se aplazara ya en Cámara, que como mínimo el 50% de los recursos irrigados se destinen a crédito primario para la micro, pequeña y mediana empresa agrícola o agroindustrial. Esto de entrada garantizaría un salto del 14% que hay hoy al 50% como mínimo. Pero, conociendo las inquietudes del gobierno, quiero sentarme con las autoridades del ministerio y de otras instancias del gobierno para que con una mesa técnica evaluemos qué más hay que corregir o si definitivamente el proyecto es mejor que no siga su curso y presentar una nueva iniciativa de proyecto de ley. Adicionalmente a ello, dicen quienes están planteando que es que el proyecto tiene 3 micos. Mire, puede ser leído como mico si no se entiende desde dentro el análisis que se hace. El primero, sí, que se le va... con el artículo 5 de la línea de créditos a las cadenas productivas, porque ese ha sido bastante polémico. Correcto. Ese artículo dice expresamente dice en un parágrafo que ninguna entidad comercializadora o intermediaria distinta a la banca que acceda a recursos para irrigarlos en su cadena de valor, es decir, si Colanta, por ejemplo, o la Alquería, o Arroz Blanquita, o la ganadería no sé cuál, o la empresa de Cebán, no sé qué otro nombre, tiene en su cadena de valor 200 o 300 o 500 o 50 pequeños campesinos cultivando y cosechando para ellos, pues lo que se busca con ese artículo es que como esa entidad grande, Colanta, vuelvo a decir el ejemplo, tiene capacidad de resistir el análisis financiero que le hace la banca, entonces que ella sea la receptora de los recursos, con el único propósito de destinarlos e irrigarlos a la micro, pequeña y mediana empresa de su cadena de valor. Y dice... Señalarle algunas opiniones que se están dando en redes sociales. Déjeme terminar este punto, porque sí, no me... Entonces, dice expresamente que por esa colocación de créditos no podrá cobrar ningún tipo de utilidad, obtener ningún tipo de utilidad la entidad comercializadora o la empresa grande agroindustrial que esté haciendo ello, que se considerará para efectos tributarios ante la DIAN como un trabajo de responsabilidad social y con la DIAN ya mirarán temas como por ejemplo una alianza público-privada donde ellos hacen un trabajo de irrigar crédito y a lo mejor con la DIAN hacen algún acuerdo impositivo que siempre pasará, siempre, óiganme bien, siempre pasará por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Así que no es que se esté girando plata, yo jamás voy a hacer eso. Autorizar que le entreguen a cualquier gran empresa, tome 100.000 millones y vaya y gásteselos en nombre de los micro y pequeños, ni más faltaba. Si lo que hago trabajar en el Valle de Cauca es con los pequeños y micros
campesinos de varias zonas del departamento. ¿Cómo me va a interesar a mí que esto ocurra? Pero en cambio sí me he encontrado con que en estos 6 últimos años hay créditos de media a lo grande de 1.200 millones y hay créditos de media con micro y pequeños de 1.300.000 pesos. Eso es inaudito. Si queremos que el micro, pequeño y mediano avance, necesitamos que con ese mínimo 50% de la bolsa que hay, se garantice que la plata llegue al más pequeño de la cadena, pero que también tenga asistencia técnica. Entonces, dicen las personas que, asumo yo, no han estudiado o no han tenido tiempo de estudiar en detalle todos los elementos técnicos de la propuesta, que es que se van a llenar de plata porque van a cobrar intereses sin ser entidades bancarias y además van a cobrar unos valores de asistencia técnica y costos operativos. Si cobran asistencia técnica y costos operativos es porque la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario lo autorizó. No lo pueden hacer ellos por motu propio y no pueden cobrar a título de interés un solo peso a quien entreguen de la cadena de micro y pequeño un monto de 5, 8, 10, 15, 20, 50 millones de pesos. Eso debe quedar claro. Eso en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, que se habla que de la ley 16 de 1990. Sí, que se le ponen condiciones a los micros y pequeños. Miren, yo antes de llegar a la política, toda Colombia lo sabe, yo soy empresario, he sido líder gremial en el Valle del Cauca y tuve la oportunidad durante más de 10 años de ser miembro de la Junta Directiva del Fondo de Garantía del Valle del Cauca, de CONFE. Y por esa vía conozco con algún grado de detalle el comportamiento de los destinos de los créditos a través de la banca y las condiciones que la banca le ha puesto a los créditos, tanto de consumo, de libre inversión, como productivos, urbanos y rurales. Esas condiciones que dice el proyecto no son nada distintas a las que siempre han puesto. Ningún banco le ha prestado plata a ningún campesino, ni a ninguna persona natural, ni a ningún pequeño empresario urbano hasta hoy, sin que él cumpla unas mínimas condiciones de entregar una formalización en la Cámara, de tener unos estados financieros, de mostrar un flujo de caja, de demostrar que con ese flujo de caja tiene capacidad de repago, demostrar la viabilidad del plan de negocios, que es más o menos lo mismo que aquí se está planteando. Pero aquí, en cambio, se le dio con el artículo anterior la oportunidad a ese pequeño que no tiene todos esos documentos o esos requisitos a cumplir, que a través de una entidad nodriza o madrina lo haga, siempre teniendo en cuenta que no se convierte en entidad prestamista, ni se vuelve entidad financiera, ni va a cobrar intereses. Es algo así como una especie de cadena de transmisión de plata que la banca le entrega o Finagro le entrega a una gran empresa para que se la irrigue a su cadena de valor, ya lo expliqué. En tercer lugar, se dice que los bancos van a tener derecho a cobrar costos operativos adicionales. Les puedo asegurar a la opinión pública que siempre lo han cobrado. En microcréditos siempre han cobrado, además de la tasa máxima comercial que autoriza la Superintendencia Financiera, se les ha dado la autorización para que cobren entre 8 y 12 puntos aproximadamente como gastos de asistencia técnica, de operación y logísticos a todo banco o entidad financiera
que se ha dedicado al microcrédito desde los años 80 del siglo pasado. La prueba de lo que estoy diciendo es que si revisamos desde 2017 al 2022 cómo ha sido el comportamiento de la colocación de microcrédito, en este caso rural, vemos que la entidad que más microcrédito ha colocado es Banca Mía. Óigame bien, Banca Mía, ni siquiera un banco. Seguida de Compartir y seguida de Fundación Mundo Mujer. 3 entidades que podríamos llamar instituciones de microfinanzas, que no son exactamente bancos. Y al final, solo al final, estas 3 entidades están fluctuando. Banca Mía es la que más ha prestado, más o menos está como en un 30-35% fluctuando en cada año. Y las otras 2 cerca al 30 o al 25%. Y todo lo demás que queda, que es como un 30% acumulado, se reparte entre la banca. Tanto Banco Bogotá, Banco Caja Social, Bancolombia, Colpatria, como Banco Agrario. Todo eso son cifras que están documentadas, que no la estamos sacando de la manga, que están en la cifra, están en la Superintendencia Financiera, están en cualquier entidad de respaldo que queramos ir a buscar. Entonces, el llamado que yo hago ahora es primero a la opinión pública. Hombre, es lamentable que todo lo ideologicemos. No puede ser. Estamos en un gobierno de transición y concertación, y la política se hace concertando con todos. Pero si vamos a demonizar de entrada un proyecto porque lo presentó fulano y de una le ponemos que será un ingreso seguro versión 2.0, entonces quedamos todos los de que por algún motivo le estamos dando una lectura positiva a uno o varios de sus artículos, como que fuéramos cómplices o cosa parecida. Y eso no puede hacer carrera en el país. Si Colombia quiere de verdad aclimatar un ambiente democrático donde sin perder la posición que tiene el gobierno, la tenacidad con la que quiere defender el campo, los congresistas que estamos en esta posición, pues tenemos que también tener la disposición de escucharnos y de ser capaces de leer, porque si no, entonces nos volvemos enemigos todo el tiempo unos de otros y hablamos yo con yo, y así no puede ser. Por eso Sí, dígame. No, que el mismo presidente va a sacar un periódico que creo que se va a llamar La Vida, que era La Humanidad antes en Bogotá, y José Félix Laforit va a escribir en ese periódico. Creo que el mismo gobierno ha dado una puerta de debate y de diálogo entre contrarios o quizás contrarios. Correcto, y eso es lo que se debe hacer, y a mí me anima mucho desde que el presidente Petro se reunió con los cacaos y siguió haciendo ciertas reuniones. Yo creo que ese es el camino del estadista, y que ahora habrá un periódico como el que va a abrir, dando voz a opiniones disonantes. No están de acuerdo con el gobierno actual, pero eso no hace que dejen de ser compatriotas. Y a lo mejor, siendo oposición, tienen cosas que decir que le sirven al país. En este caso ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que pues, las redes sociales, ya todos sabemos, son de rápida lectura, de mucha emocionabilidad, salen los odios y las broncas de un lado y del otro, pero yo creo que el gobierno y nosotros los parlamentarios estamos haciendo un trabajo de buena fe, por lo menos en este caso, con este proyecto. Y lo que haya que cambiar, se cambiará. Y si el proyecto no debe seguir, pues no sigue. Y miramos qué hacemos en la próxima legislatura para seguir defendiendo al campesinado del país. Yo solo quiero que usted me permita mencionar que hoy, a la Agencia de Desarrollo Rural, mi curul, la curul mía, que hoy la acusan muchos en redes sociales de estar contra el campesinado, tiene radicados varios proyectos, incluso no solo del Valle,
porque me han pedido o nos han pedido a mi equipo, asociaciones de otras partes, que les ayudemos, y nosotros con mucho gusto lo hacemos porque consideramos que todos somos compatriotas y que la alimentación como derecho humano fundamental no es de los vallecaucanos, no es de los caucanos, no es de los caqueteños, no es de los chocuanos, es de todo el país. Solo déjeme leer: producción de huevo campesino en pequeña escala para la reactivación de la economía familiar de la población rural del municipio de Timbío. Ese proyecto lo radicamos nosotros y somos Valle. Fortalecimiento del proceso de producción de caña panelera en los municipios de Mercaderes y Bolívar, igual. Mejorar la producción de frutas en los cultivos de los municipios de Mercaderes, igual. Tenemos también, déjeme, yo le busco acá, campesinas de mujeres, jóvenes discapacitados y juntas de organizaciones comunales para presentar proyectos en el ministerio. En los diferentes... Sí. ¿Estoy mal? Claro que sí. Y por eso te digo que es muy importante que la gente conozca que tenemos proyectos radicados muy interesantes que todos tienen que ver con el campo. Y por eso quería leerlos, pues, pero sin alterar pues la entrevista. A ver si me abre aquí el Excel que tengo. Aquí tengo, por ejemplo, proyecto déjeme leerle: Mujeres Artesanas de la Trucha en Ginebra Valle. Fortalecimiento de las capacidades productivas de 21 asociados de azoporofrutal para la generación de ingresos dignos y mejorar la calidad de vida en Andalucía Valle. Fortalecimiento de encadenamiento frutícola en Andalucía Valle. Proyecto de cacao asociado con plátano hortón en Ungía, Chocó. Proyecto de desarrollo de la cadena de valor y conglomerado agrícola, cultivo de papaya en la Unión Valle. Y como eso, tenemos radicados 11 proyectos que en este momento están estudiándolos en agencias de desarrollo rural para su viabilidad, y son de Caquetá, de Chocó, de Cauca, de Valle, y hasta de Antioquia, porque presentamos, y hasta de Cundinamarca, porque presentamos el modelo agroindustrial de precisión, economía circular de producción de hongo orellana, en Nilo, Cundinamarca. En Sabana Larga, Antioquia, producción porcícola en Sabana Larga, Antioquia, seguridad alimentaria y vida digna para la permanencia en el territorio, con la Asociación de Barrequeros, Pescadores y Agricultores de Sabana Larga. Entonces, con esto yo lo que estoy diciéndole a usted, Laura, y a la audiencia que nos ve y nos escucha, es que no hay, de parte de la curul de Alberto Tejada, el menor interés en llevarse por delante al campesinado. Al contrario, soy un defensor del campesinado micro, pequeño y mediano. Lo que sí digo es que el campesinado tiene que también trabajar con el gran empresario del campo, con el gran agroindustrial, porque conozco experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Guatavita, Cundinamarca, José Ignacio Tamayo, con su red de cooperativas Colega, ha logrado que tanto Alquería como Colanta sean las grandes compradoras de la leche, y esta gente allí tiene más de 600 campesinos organizados que hoy ya no solo venden leche cruda, sino leche pasteurizada, y venden quesos nacionales y quesos para exportación. Pero eso es un trabajo donde hay que aprender a trabajar el micro, el pequeño, el mediano y el grande. Yo invito a la comunidad a que no se dejen llevar por personas que todo el tiempo quieren mantener el fuego encendido de la polarización y del odio. Hay que estudiar y hay que ser muy cuidadosos, porque estos son temas técnicos que a veces pues no se tiene el tiempo para explicarlos con todo detalle. Estoy de acuerdo con ustedes, un poco alimentar el odio de clases, pero igual quiero hacerles las preguntas y las dudas que han surgido en redes sociales. ¿No sería peligroso darle
todos los recursos públicos, una parte de los recursos públicos a los grandes empresarios para que los destinen sin ninguna revisión? Esa es una de las preguntas que surge en las redes sociales, representantes. Pero es que ahí de entrada ya están diciendo una imprecisión, que para que los destinen sin ningún tipo de seguimiento. Eso no es cierto. La primera cosa que yo revisé fue, bueno, y esto que si le pasa plata de nuevo a Colanta o a Alquería o a Facenda o cualquiera, ¿qué se la van a comer? No. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario reglamentará, dice muy claramente, reglamentará el cómo se hará esa irrigación y cómo se mantendrá el seguimiento y control de esos dineros, porque se dice en el proyecto que habrá cero utilidad financiera para el grande que haga ese trabajo. Entonces quedamos en dos conclusiones. Primero, usted no fue quien decidió ser ponente de esa ley, de ese proyecto de ley. Segundo, usted siente que el diálogo se debe llevar entre contrarios porque así es una forma de construir paz y de construir país. Y tercero, usted ha dicho, me comprometo a revisar con lupa esta ley y si no le conviene al campesino, me comprometo a pedir el retiro de la misma. Estamos... Es que ya radiqué la solicitud de que primero se suspenda y segundo, yo retiro mi firma del actual proyecto para evitar ruidos innecesarios. Y lo que hice en cambio fue un acuerdo con el enlace del Ministerio de Agricultura en el Congreso. La próxima semana voy a estar de nuevo en Bogotá, porque hoy y el martes y el miércoles vamos a estar discutiendo en una mesa técnica alternativas, pero hay que darle alternativas al campesino y tenemos todos que hacer el esfuerzo de aprender a trabajar entre los 4 niveles, micro, pequeño, mediano y grande. Bueno, escuchan ustedes de primera mano conversando con nuestra gente las declaraciones del representante José Alberto Tejada, que viene a desmentir esto que el representante estaba defendiendo esta ley a capa y espada. Vemos cómo primero ha retirado su firma y segundo ha pedido que se estudie. La próxima semana tendrá una importante reunión que nos estará contando aquí también. Representante, para no darle más trascendencia a este tema, que si bien es muy importante, siento que hubo una desinformación, que no acudieron a las fuentes necesarias, que muchos periodistas sacaron créditos políticos o revanchas políticas al hacer sus programas, y quiero preguntarle también por su proceso legislativo, porque usted participó en el proyecto de ley legislativo 173, jurisdicción agraria y rural. Sí, pero antes de eso déjenme hablarle de otro proyecto que pasó de agache para la audiencia, para la opinión pública, y ningún periodista, nadie, absolutamente nadie, llamó a su observancia. Sucede que desde el año 2003, óigame bien, desde el año 2003 existe una ley que permite a las entidades del sector financiero. Se supone que en el sector financiero están incluidos los bancos y las cooperativas. Esa ley salió en el 2003, pero extrañamente, cuando salió decía, las entidades financieras podrán, óigame bien, siempre que tengan la mejor calificación de riesgo crediticio, podrán ser las captadoras de los excedentes temporales de tesorería que tiene el Estado a nivel de municipios, departamentos y entidades descentralizadas. Por ejemplo, en Cali tiene el mío. Entonces esa platica del mío, que es plata del Estado, puede irse una semana o 3 días o 15 días a un banco. Pero es que no están yendo 20.000 millones. Se pueden estar yendo 100.000, 200.000 millones. Y 100.000 o 200.000 millones, eso es un dineral. En 15 días, lo que la banca puede ganarse, así sea de a centavo por operación. En Cali, la empresa pública tiene excedentes de tesorería. Las propias secretarías de salud, de educación,
de infraestructura, etcétera, tienen excedentes de tesorería, pero Medellín también, Barranquilla también, Bogotá también, es de ahí todo el país. ¿Qué ocurrió? Y ahí esto ocurre con más frecuencia de lo que la gente se imagina. Los congresistas hacemos las leyes. Esta ley, esta de la que estoy hablando, esta ley la acabamos de aprobar nosotros y yo fui coordinador ponente de esa ley. Y nadie me llamó, ni nadie sacó en redes lo que logramos. ¿Qué logramos? Que la banca, a través de la reglamentación que siempre se hace de espaldas al gran público, porque se hace en oficinas cerradas por funcionarios de gobierno, por partes interesadas, en lugar de decir entidades del sistema financiero, colocó entidades bancarias. O sea que entre el 2003 y el 2008 eran entidades financieras. Y en el 2008 sacaron a las cooperativas. Del 2008 a hoy, ¿cuántos años llevamos? Llevamos como 15, 16 años. 16 años donde el sector bancario le quitó, óigame bien, le quitó al sector cooperativo financiero el derecho a la competencia justa para que también ese sector, que es mayoritariamente apalancado por los sectores populares y las clases medias, para que ese sector no pudiera recibir recursos de excedentes temporales de tesorería del Estado. Entonces, toda la plática le llegaba junta a la banca. Nosotros, con Óscar Darío Pérez de nuevo, el mismo que hoy está en el proyecto que acabamos de mencionar. Los dos coordinadores ponentes nos pusimos de acuerdo y dijimos, esto es inaceptable, esto hay que pararlo. Y logramos aprobar en plenaria de Cámara, y hoy es ley de la República, que volvimos al sector financiero. Por lo tanto, las cooperativas, una vez esto quede reglamentado, podrán ser receptoras de la platica que les sobre a Bogotá del metro o de infraestructura, o en Medellín, o en Barranquilla, o en Palmira, o en Buga, en cualquier parte del país donde haya platica, ya el alcalde no tendrá que meterla únicamente al banco X, sino que la podrá meter o al banco X o a la cooperativa Y. Cooperativa financiera que debe cumplir los mismos requisitos que cumplen los bancos porque están vigiladas por la Superintendencia Financiera, y en Colombia hay 7 cooperativas financieras que cumplen estos requisitos y están en más de 800 municipios del país. Eso nadie lo dijo, nadie aclaró ese punto, y es una ley que Alberto Tejada sacó adelante con otros colegas parlamentarios que tampoco son ni de la orilla ideológica ni de la orilla política que represento yo hoy como aliado del gobierno. Representante, usted fue el único congresista que en plenaria denunció el asesinato de Camilo Zuna, y quiero traerlo a colación, primero porque fue el único que lo dijo en plenaria y no le dieron la relevancia a los medios necesaria, y segundo porque este joven era parte de la red de huerteros de Cali. Usted también siempre ha hablado de la seguridad alimentaria. Sí, además porque lo conocía y conozco el proceso desde el origen. Es que yo conocí el Morro cuando era eso era tierra de nadie. El Morro es un pedazo de loma en Siloé, oscuro, maloliente, donde no habían sino, ahí sí, delincuentes camuflados como habitantes del sector, y estos muchachos muy valientes, entre ellos otro que le llamamos Guadaña, bueno, y otros muchachos y muchachas, se fueron metiendo de a poquito, montaron una huerta y crearon un biodigestor. Ahí es donde uno dice, pero ¿por qué las redes, en lugar de estar dedicadas a tanto odio, no se van a hacer ese trabajo? Y muestran eso. Estos muchachos hoy están escondidos después de que mataron a Camilo Osuna la semana pasada, porque grupos de disidencias, óigame bien, tanto de las FARC como de gaitanistas, como del ELN,
han llegado allá y también bandas criminales del narcotráfico a decirles o se van o les pasa lo de Camilo Zuna. Y ahí hay, por ejemplo, una muchacha que tiene dos hijos pequeñitos, están muy asustados. Hemos hecho algunas gestiones en la medida de lo posible para mirar cómo logramos que ellos tengan protección de su vida, porque no hemos conseguido de parte del Estado municipal la garantía de que los protejan, es decir, que les den algún sitio donde puedan estarse unos días, etcétera. Parece ser que la Personería o la Defensoría del Pueblo ha ofrecido un mes de arrendamiento, pero no ha ofrecido comida. Nosotros hemos hecho con otro congresista, con Carlos Albán, con Luis Alberto Albán, perdón, de Comunes, que siempre, con él también siempre trabajo muy de cerca en temas de territorio, a mirar cómo podemos ayudarlos, pero estos muchachos están en el peor de los mundos. Son 5 o 6 que hoy están amenazados, que no pueden volver, la huerta la están destruyendo, una huerta que si usted iba hoy daba gusto, como en Cali pasa con muchas, que eran tierra de nadie, y hoy muchachos y muchachas que el fiscal y que muchas autoridades judiciales siguen llamando delincuentes, lo que han hecho es demostrar que ellos en lo que llaman barrio adentro son unos líderes genuinos de la comunidad y están pensando no en comer ellos, sino en que coma la comunidad. Y da mucha tristeza que esto tampoco se amplifique. Representante, usted también viene trabajando en Buga, en zona rural, siendo intermediario para la construcción de un puente. Cuéntenos de ese proceso que vive la comunidad de Buga, la comunidad de Alaska, representante. En el año 2001, que a propósito la JEP acaba de llamar a quien era como el comandante militar de la época en el batallón Palacé, los paramilitares de HH del bloque Calima llegaron a una vereda cercana a Buga, que se llama Alaska, que queda contigua a la Magdalena, muy cerca al batallón Palacé, y sacaron uno a uno a los 24 hombres que vivían en esa vereda. Y en el mini parque que había allí, delante de sus hijos, hermanos, padres y familiares, mataron a los 24 hombres, asesinados en una masacre. Es que este es un país que no tiene memoria, por favor. Entonces, claro, la comunidad huyó. Pues si a mí me matan mi familia y matan al del vecino y al del vecino, salimos todos despavoridos. Esta comunidad se fue dejando sus tierritas, dejando sus casas, dejando su modo de vida. Con los años, esos niños que vieron matar a sus familiares y esas niñas, pues fueron creciendo y fueron estudiando. Y los mayores fueron cogiéndose confianza. Y entonces, ¿qué lograron? Retornar de a poquito. Y hoy invito al país a que vayan. Hoy han logrado montar un circuito de turismo comunitario con avistamiento de aves y turismo ecológico, que ya se lo presentamos al Ministerio de Turismo, ya se lo presentamos a Fontur, y Fontur está muy dispuesta a ayudarles a ellos para mejorar la oferta turística ecológica, de avistamiento de aves, artística y ambiental que tienen. Tienen adicional un problema, que la quebrada es muy fuerte cuando hay inviernos, y hace mucho rato les tumbó un puentecito de guagua que tenían, entonces quedan incomunicados con mucha frecuencia, tanto los niños para ir a estudiar o regresar, como las gentes para ir de un lado al otro o para pasar el mercado, etcétera. Hemos pedido a la unidad de restitución de tierras
que nos ha respondido con muy buena voluntad. Y le hemos pedido también al Viceministerio de Turismo y a Fontur, y nos ha dicho que están dispuestos a ayudar. Yo personalmente le pedí a Laura Sarabia, la directora del Departamento de Prosperidad Social, hace más o menos 20 días, que nos ayude, y dijo que sí, que nos va a ayudar para reconstruir el puente. Inicialmente habíamos pedido que lo hicieran los militares, pero los militares creo que están haciendo más de 1000 puentes en el país, entonces habría que entrar en una fila larga. Aquí estamos ahora buscando los recursos para contratar, para que ellos y la unidad de restitución de tierras contraten a un constructor con experiencia que les haga el puente, que no es una cosa muy exagerada, muy grande, pero que sí los va a desembotellar y les va a disparar su oferta turística. De la misma manera, en Cali, en Pueblito Pance, estamos haciendo lo mismo. Allí no hay un problema de puente, hay un problema de que el espacio que es originalmente de la comunidad, donde funcionaba la escuela de preescolar y primaria, la biblioteca, el centro de tercera edad, pues eso se fue como diluyendo. Ahora, con el apoyo de la alcaldía de Cali y con el apoyo de funcionarios de la alcaldía, del señor Lazo en particular, que ha sido muy dispuesto, con el comité cívico de Pueblito Pance, se está buscando reactivar esto para reactivar el turismo en Pance. Para quienes no lo saben, esta alcaldía alcanza a dejar, por lo menos ya en funcionamiento, en sus principios, el Gran Parque Nacional de la Salud, que tiene 100.000 hectáreas, y los Farallones tienen un poco más de 200.000. Perdón, 100 hectáreas, y los Farallones tienen un poco más de 200.000 hectáreas, 100 hectáreas que se van a dedicar a hacer senderos ecológicos, espacios de formación ambiental, espacios de conservación del medio ambiente, espacios de avistamiento de aves y de otro tipo de animales, espacios de cultivos de especies vegetales endémicas, o sea, que llevan de toda la vida en el territorio. Estamos muy animados porque Fontur también le va a apoyar al Comité Cívico este tipo de proyectos, y nosotros creemos, y Finlandia, que es el municipio escogido por el Ministerio y por Fontur como el municipio ejemplo del turismo en Colombia, ya le dio a Alaska y a Pueblito Pance el visto bueno para que una delegación vaya y conozca cómo Finlandia, de ser un municipio que nadie daba un peso por él, hoy se convirtió por encima de Salento en la joya de la corona del turismo del eje cafetero. José Alberto, yo quiero preguntarle, muchas personas señalan, usted quedó en el Congreso, pues por supuesto, porque fueron muy pocos periodistas que estuvieron en el paro tan comprometidos con usted, con los jóvenes de primera línea, y que además recibieron muchas amenazas. Usted casi no habla de esas amenazas, pero su vida estuvo en peligro muchas veces. Pero además de acompañar a los jóvenes durante el estallido, usted ha seguido haciendo un proceso de acompañamiento. A los jóvenes no les dan prensa, los jóvenes no ocupan primeras planas, más si están capturados. Usted ha seguido haciéndoles un acompañamiento a los jóvenes privados de la libertad, pero también a los procesos sociales que se llevan en Puerto Resistencia, con la visita de diferentes viceministros, y además ayudándolos a buscar posibilidades de educación y de trabajo. ¿Cómo ha sido este proceso, representante? Mire, yo en primer lugar debo decir que mi relación con la muchachada, que llamo yo, no es del estallido social. Yo llevo casi 50 años de mi vida trabajando con niñez y juventud, desde muy joven. Alguna vez lo dije en otro programa, porque fui formado por los padres salesianos en Cali.
porque me quería hacer cura salesiano para trabajar con la juventud y porque la vida me ha puesto en espacios donde siempre he tenido que trabajar con la muchachada. De hecho, la Corporación SECAN, que es la entidad que yo presidía hasta antes de serme político, tiene en sus anales un registro histórico de más de 22.000 egresados, 22.000 jóvenes, muchachos y muchachas que han estudiado con nosotros electricidad, mecánica, metalmecánica, confección, gastronomía, computadores, etcétera, pero que también han sido emprendedores, los hemos convertido en emprendedores, a algunos de ellos los hemos sacado del país, a otros los hemos llevado a ruedas de negocios dentro del país, a otras ciudades. O sea, tenemos una relación muy consolidada con grupos de la base de la pirámide liderados por juventud. Eso explica por qué cuando yo me di cuenta que iban a criminalizar a la muchachada, pues yo decidí salir a darle voz y rostro, porque no es aceptable que por usted protestar, a usted simplemente le digan que usted es un ampón, que usted es un delincuente, un guerrillero, un secuestrador, o un acosador, o lo que sea. Eso en primer lugar. Segundo, he defendido, yo fui defensor en el Plan Nacional de Desarrollo del artículo del Plan de Desarrollo de Jóvenes en Paz. Me puse de acuerdo con quien era la alta consejera de la juventud en ese momento y con la vicepresidenta Francia Márquez para defender ese artículo. Nos costó trabajo porque otras fuerzas políticas representadas en sus diversos representantes y senadores nos decían que lo que iba a hacer Petro y este gobierno era darles, como todos lo siguen diciendo, 1 millón de pesos a un poco de ampones para que mantuvieran extorsionado al país a cambio de esa plata. Nos tocó explicarle que no era un dinero que llegaba de manera gratuita, que llegaba como si fuera una especie de jóvenes en acción, pero más completo, donde el muchacho se compromete primero a hacer trabajo barrio adentro, segundo a hacer un trabajo de formación él como tal educativo, tercero a vincularse a iniciativas de empleabilidad o emprendimiento y cuarto a participar en programas de salud mental, porque sabemos todos los que estudiamos estos temas que uno de los graves problemas que tiene Colombia hoy y sobre todo en los grupos más jóvenes es la salud mental. Todos estos líos que hacemos alusión ahora de redes sociales y de rabias y odios y que la gente como que lo único que sabe hacer es sacar su amargura, es porque hay un problema de salud mental muy grave a nivel colectivo en Colombia. Falta amor, falta diálogo, falta comprensión, falta que entendamos que tenemos 2 orejas y una boca, decir que hay que escuchar más que hablar, falta que seamos capaces de mirar al otro no como el enemigo, miremoslo como el contradictor, pero no es un enemigo, es un contradictor y podremos seguir caminando juntos sabiendo que usted va por una posición y yo voy por otra, y eso no nos hace que perdamos el derecho a la colombianidad ni a él o a ella, ni a mí, ni a ti. Pero eso todo es producto de que nos hemos dejado llevar por un grupo de personajes que hacen su agosto vendiendo ira, vendiendo rabia, como lo decía quien lideró el famoso plebiscito por el no cuando el acuerdo de paz, que confesó sin ningún tipo de disimulo que él lo que se ha dedicado era a sembrar la rabia en el país para que todo el mundo saliera emberracado a votar, pero con rabia. Pues eso no les sirve sino a los que tienen interés de parte, que quieren mantener este estado de guerra. Colombia tiene que salir de allí, pero esto no lo sacan los militares. Esto no va a resolver porque los militares paren los fusiles y los tanques. Esto se resuelve cuando usted y yo, como decía Mahatma Gandhi, decida hacer el cambio que quiere ver en el país. Si usted no decide ser el cambio que quiere en el país, podrán aquí Petro y todo el mundo que quiere ayudar a que Colombia cambie, a hacer el mayor de los esfuerzos que allá
en la cotidianidad seguiremos todos los días asistiendo a un baile de la muerte, no siempre ocasionado por temas políticos, sino por temas casi que cotidianos, casi que de tontería mental, porque no aprendimos a tratarnos como comunidad. Ese es mi llamado. Ahora, han liberado a muchos muchachos, pero pende sobre ellos, primero, la amenaza del fiscal actual de que va a recapturar a los pocos que se lograron nombrar gestores de paz. En segundo lugar, hay muchachos que han salido de la cárcel y ya llevamos varios muertos. O sea, los han sacado por vencimiento de términos y hoy están asesinados. 3. Yo esta semana he estado haciendo una tarea que me pidieron. Yo estuve la semana pasada en Puerto Rico. Sí, allí algunos jóvenes que han sido liberados por falta de pruebas se me acercaron y me dijeron que les sugiriera al ministro de Justicia que mantuvieran las mesas con los jóvenes que siguen capturados en las cárceles, por lo menos del Valle del Cauca, que es el territorio donde yo puedo tener algún tipo de trabajo directo. He estado haciendo eso. Yo creo que la próxima semana que vuelvo a Bogotá, esa será otra de las tareas que tengo que terminar de concretar, porque ya logramos hacer un primer acercamiento con el ministerio y creemos que sí, que hay que hacerlo, porque es que es inaudito que ahora que se habla de negociación con grupos de todo tipo, todo el mundo al final vea normal que negocien con el ELN, con el grupo gaitanista, con el nuevo ESFAR y todo, y a estos muchachos y muchachas y personas de la comunidad les digan con ustedes no, porque ustedes no son parte de un grupo armado, organizado. O sea que entonces primero tienen que armar, tienen que matar, hacer daño para poder que el Estado los escuche. Eso es inaudito. Entonces estamos buscando esa alternativa. Representante, le agradezco por haber estado conversando con nuestra gente. El representante nos deja varias claridades. Primero, él sigue siendo parte de las políticas del gobierno nacional. Igual siempre ha dicho que en el momento que tenga que criticar al gobierno lo va a hacer, brindando su apoyo. También en el momento que se tenga que sentar con la llamada oposición, también se va a sentar para construir diálogos y para construir país. Nos hizo las respectivas aclaraciones sobre la ley 330 del 2022, señalando que retiró su firma y pidió retirarla. Asimismo dijo que la próxima semana tratará de que puedan llegar a acuerdos entre diferentes partes. Mi nombre es Laura Cruz, les agradezco a todas las personas que se conectan el día viernes conversando con nuestra gente y nos vemos el próximo año. Muchas gracias.